¿sí? Esas ayudas de memoria, porque son esos los que nos van a ir ayudando. En este caso tenemos hacia la izquierda un conjunto de datos, el signo es igual, y a la derecha nuevamente aquí tenemos otro conjunto de datos. Este signo es igual, lo que nos hace es como una división de los dos lugares que tenemos. Y entonces tenemos que ver aquí que tenemos un paréntesis. Pero si nosotros sumamos, ¿qué es lo que nos va a dar el mismo resultado independientemente de dónde esté el paréntesis? Entonces en este caso estamos hablando de una propiedad asociativa. ¿Sí? Si nosotros tenemos el paréntesis, ya nos dice que es la propiedad asociativa. En este segundo ejercicio, ¿sí? Fíjense que aquí ya tenemos un signo negativo. Ya estamos hablando de números enteros. Y para los números enteros solamente tenemos dos condiciones. ¿Sí? Entonces, voy a retroceder al cuadrito, que es este. Cuando tenemos adición o suma y multiplicación. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cuáles de estas propiedades es a la que estamos hablando allí. Entonces, como tenemos un signo negativo, tenemos un 15 positivo y un 15 negativo y nos da como resultado 0. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que es un elemento opuesto. ¿Por qué es opuesto? Porque fíjense que tenemos el 15 negativo por un lado y por el otro tenemos el 15 positivo. Entonces estamos haciendo una suma, pero tenemos el mismo valor, pero con diferentes signos. En el D estamos hablando de números naturales. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún número negativo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Fíjense que tenemos 7 por, y ahí se abre un paréntesis y tenemos una suma. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que se distribuyó el 7 por cada uno de los valores que están dentro del paréntesis. Entonces, como vemos que ya se distribuyó, entonces tenemos la propiedad distributiva. Acá nuevamente tenemos el 0 como resultado y es parecido al primero que hablaba del elemento neutro. Entonces, aquí también tenemos un elemento neutro. ¿Por qué? Porque tenemos al 0. Ahí no es elemento nulo, profe. Eh, sí, es elemento nulo porque estamos en este cuadrito. En el de arriba, este sería. Sí, está bien. Es elemento nulo, ¿por qué? Porque no tenemos ningún valor con signo negativo. Aquí, en este. Está bien. Voy a poner aquí nulo. Y aquí es neutro. Ahí, para que se pueda identificar. A ver si alguien pudo comprender el F. ¿Qué entiende en el F? ¿Qué situación se da en el F? ¿Alguien pudo interpretar? Aquí nada más hay que hacer un poco de interpretación de qué es lo que se da. Tenemos por un Propiedad lado, conmutativa. exactamente, ¿por qué es conmutativo? Mientras le doy mención a alguien, bueno, Se para cambian ir a, de lugar los números, pero el resultado es el mismo. sí, exactamente. Fíjense que en este caso es conmutativa, ¿por qué? Porque tenemos 9 por 8 y nos dice que es igual a 8 por, entonces este 9 es lo que viene aquí y es conmutativa, ¿por qué? Porque nada más cambia de lugar los valores, pero el resultado es
el mismo. El G, fíjense qué es lo que tenemos como resultado. Nos da como resultado 0. ¿Y qué valor multiplicado nos da como resultado 0? Siempre cero. Siempre 0. Entonces aquí lo que tenemos que poner es 0. ¿Y de qué tipo de propiedad estamos hablando? Si nos da como resultado 0, Elemento nulo. elemento nulo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el neutro y el nulo? En el nulo nos da como resultado 0. ¿Sí? Y se da solamente en la multiplicación. Y el elemento neutro es cuando no infiere este valor 0. Entonces, en ese caso es que se habla de neutro. Y aquí en el último, en el H, también tenemos una incógnita, pero si nosotros miramos, fíjense qué es lo que pasó aquí. Este menos 106 que estaba al final pasó al inicio. Entonces, este 50, ¿qué es lo que hace? Pasa aquí en este lugar. Porque dice que es igual, nos dice que es el mismo resultado. Entonces aquí tenemos 50. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Conmutativa, ¿verdad? Propiedad opuesta. Opuestos. Exactamente, es la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos de lugar el orden, pero siempre nos da el mismo resultado. ¿Estamos bien? Se puede identificar entonces este tipo de ejercicio. Si bien el examen no va a ser así que ustedes van a tener que escribir, ustedes pueden tener, por ejemplo, este ejercicio, el A, supongamos, y lo que van a tener que hacer es marcar, van a tener 4 opciones y van a tener que marcar nada más cuál es la opción correcta. ¿Sí? Por ejemplo, van a tener neutro, asociativa, nulo, y van a tener que marcar cuál es la opción correcta para este planteamiento. A ver, les voy a mostrar. De los problemas me gustaría saber, por ejemplo, si con alguno en específico tuvieron inconvenientes. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, voy a agrandar esto un poquito más para que se vea. Y no sé si nos va a dar hoy el tiempo para poder mirar todo, pero lo que yo hice fue esto. Algunos problemas son sencillos, con leer uno puede hacerlo mentalmente, incluso algunos de los ejercicios, pero hay otros donde ya tenemos que entrar a interpretar un poquitito qué es lo que nos está pidiendo el planteamiento. Entonces lo que yo realicé fue lo siguiente: por cada planteamiento fui desarrollando, y por eso es que justamente me gustaría, yo les voy a facilitar este material. No sé si se visualiza, parece que salió medio clarito porque está con lápiz. Y les quiero mostrar ciertos aspectos que tienen que tener en cuenta al momento de realizarlo. En el planteamiento 1, que hablaba de la suma de dos números, es una ecuación la que se realiza. Cada uno puede tener diferentes formas de plantear el ejercicio. ¿Sí? Puede ser que yo le esté planteando de esta manera, pero otro compañero lo pueda estar planteando de diferente manera, pero llega al mismo resultado. El objetivo aquí es llegar al resultado, el resultado correcto. Entonces en el 1, por ejemplo, tenemos que decir que la suma de dos números es 200 y uno de ellos 36. Quería saber cuál es el otro número. Entonces, si nosotros tenemos la calculadora, podemos hacerlo de manera rápida sin hacer todo este procedimiento que está aquí. Porque tenemos dos números y uno de esos números dice que es 36. Ya sabemos cuál es el valor de uno de los números.
y queremos saber el otro. Entonces, básicamente aquí lo que se hace es una diferencia, 200 que es el total, menos el 36, y ahí es lo que tenemos el 164, que es el otro número que nos está pidiendo el ejercicio. El 2 es básicamente también realizar suma resta, nada más que tenemos que interpretar, por ejemplo, dice prestó. Dice que don Juan tenía una colección de 328 libros y al prestar, ¿qué es lo que está haciendo? Se está quedando sin estos 6 libros. Le regalaron, dice, o sea que él recibió 4, que es la suma que tenemos aquí, y luego dice que perdió 2, entonces quiere decir que quedó con menos 2. Esto podemos cargarlo así tal cual en la calculadora y nos da como resultado 324. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 324 libros en su poder. Está bien que vaya así de manera individual por cada ejercicio, o bien me pueden preguntar nomás cuál es el que tienen más inconveniente y vamos así viendo esos ejercicios. O quieren que vaya de manera individual. Bueno, considerando que no tengo respuesta, entonces voy a ir de manera individual. En el ejercicio 3 dice que estoy en el segundo piso y bajo 3 pisos. Esto puedo hacerlo de manera mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy en 2 pisos por encima y bajo 3, entonces fíjense que aquí me queda, ¿qué resultado me queda? Un resultado negativo. ¿Por qué negativo? Este negativo lo que representa es que está un piso por debajo. Y aquí le hice una representación gráfica para que se pueda entender qué es lo que sucedió. Este 0 es la planta neutra donde comienza el edificio. Y dice que está en el segundo piso, entonces lo que acá hace es bajar, ir para abajo. ¿Sí? Fíjense que solamente haciendo este dibujito podemos ver que quedamos en el subsuelo. En el ejercicio 4 hablaba que la temperatura subió 3 grados por la mañana y bajó 10 grados. Aquí nada más lo que se hace es ver la variación que hubo de 3 a 10. Entonces, como que bajó la temperatura, fíjense aquí le falta un signo negativo, bajó 7 grados. O sea que la temperatura quedó puede ser que haya quedado menos 7 grados centígrados. Pero lo que aquí quiere saber es la variación que hubo y de esa variación fue de 7 grados centígrados lo que se tuvo. En el 5 hablaba que si recibiera 157.000 pesos, podría pagar una cuenta de 293.000 y aún le quedarían 90.000. ¿Qué es lo que yo hice? Puede ser que para algunos sea fácil, para otros complicado. O otros lo haya hecho de otra manera. Como yo no sé cuánto es el dinero que yo tengo al inicio, entonces a eso yo le represento como una incógnita de X, porque no sé cuánto dinero tengo. Pero dice que si recibiera, yo voy a sumar a este capital, que es una incógnita, 157.000. Pero tengo que pagar una cuenta, o sea que tengo que restar 293.000 y aún así dice que le va a quedar 90.000. Y aquí tenemos la ley de los signos, que ¿qué es lo que pasa? Este 90.000, como está hacia la derecha, va a quedar con el mismo signo, pero lo que está a la izquierda del signo es igual, pasa al otro sector y pasa con un signo diferente.
Y aquí tenemos positivo, aquí pasa negativo, y esto que está como negativo pasa al otro extremo con signo positivo. Hacemos esta ecuación en la calculadora y nos queda que teníamos 226.000 pesos como el dinero disponible. Aquí ya es un poquitito y también ya un poco de razonamiento en el ejercicio 6, que hablaba de una mesa y 6 sillas que costaron 19.800. Fíjense cómo yo voy describiendo cada situación que me va diciendo el planteamiento. Una mesa más 6 sillas dice que equivale a 19.800. Y quiere saber cuál es el precio de cada silla si la mesa costó lo que 5 sillas. Entonces, yo desglosé aquí como datos, como ayuda de memoria, que lo que yo quiero saber es el costo de las sillas y me dice que la mesa costó 5 sillas. Entonces lo que hago es reemplazar en esto que tengo aquí, y reemplazo que una mesa dice que equivale a 5 sillas, que es lo que está aquí, que es lo mismo que 5 sillas equivale a una mesa, más 6 sillas, que eso va a quedar así tal cual, y dice que eso equivale a 19.800. Sumo esta cantidad de sillas, me quedarían 11 sillas, que es igual a 19.800. Para saber el valor de una sola silla, lo que hago es esto que está aquí multiplicando, pasa al otro extremo con signo contrario, que sería la división, y realizo 19.800 dividido 11, me da que cada silla equivale a 1.800 pesos. Y ese es lo que me pregunta el planteamiento. Y así es, estos otros ejercicios también así de manera similar. Entonces, voy a dejarlo esto para que ustedes puedan mirar. Acá habla de dos hombres, ajustan una obra en 600.000 guaraníes y dice que trabajan durante 5 días. Uno de los trabajadores recibe un jornal de 40.000 guaraníes diarios y quiere saber cuál es el jornal del otro. Aquí está de dos maneras que se pueden elaborar el ejercicio. Una vía de la resolución es multiplicar los 5 días por los 40.000 guaraníes y voy a saber cuánto va a ganar uno de los trabajadores. Y luego lo que realizo es la diferencia de eso, que queda que la otra persona va a recibir 400.000, pero aquí lo que me pregunta es el jornal. Entonces realizo la división del 400.000 dividido los 5 días que trabajan y eso queda en 80.000 guaraníes diarios que va a estar recibiendo el otro trabajador. En el otro básicamente es una resta lo que se realiza porque lo que quiere saber es en qué año murió. Entonces dice que nació en el 68 antes de Cristo, vivió 38 años, entonces queda que murió en el año 30 antes de Cristo. En el 9 habla de multiplico un número por 6 y añado 15 al producto. Este número, fíjense, yo le establezco como una incógnita, entonces le pongo como X, que no sé cuál es el valor de este número. Y fíjense lo que pasó aquí. Multiplico un número por 6. ¿Qué quiere decir eso? 6 por X, porque no sé cuánto es ese número. Añado, le sumo 15 al producto
Y el productor hace relación a esta primera parte, ¿sí? A la multiplicación, que es 6 por x más 15. Yo eso lo establezco dentro de un paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí tengo un signo que es una coma. Entonces, esa es una primera parte de mi planteamiento. Dice que resta 40 de esta suma. Entonces, menos 40. Y aquí tenemos y. Esta palabra y nos está indicando de que hay otra situación más. Entonces, cierro este corchete yo como otra ecuación más. Porque dice que la diferencia lo divide por 25. Quiere decir que esta diferencia luego divide por 25. Y eso nos da como cociente 71. Y ahí se va desarrollando a medida como tenemos primeramente 6x más 15 menos 40. Fíjense que esto que está dividiendo yo le pasé al otro extremo multiplicando porque cambia de signo. Voy haciendo así paso por paso desglosando. Tenemos otra vez 6x más 15 que nos dice que es igual. Realizo esta multiplicación que es 1775 y este 40 que está restando pasa al otro extremo sumando. Este ejercicio continúa aquí arriba. Fíjense qué es lo que pasa. Hago esta suma que da 1815 y esto que aquí estaba sumando pasa al otro extremo restando y entonces me queda 1815 menos 15 menos 1800 y esto que está aquí multiplicando pasa dividiendo y ahí tenemos el número que está representado por x, que esta división nos da 300. Entonces el número que estamos buscando es 300. El planteamiento 10, seguramente se recordarán del colegio, es uno de los ejercicios que siempre nos genera más inconveniente al momento de tener que resolverlo, porque dice que un depósito tiene dos llaves, una vierte 150 litros en 5 minutos y los otros dice que 180 litros en 9 minutos. Fíjense qué es lo que yo hice aquí. La llave 1, 150 litros en 5 minutos. Yo lo que realizo aquí es dividir estos 150 litros porque yo quiero saber en un minuto cuántos litros está cargando. Entendemos entonces que es 30 litros por minuto lo que está cargando la llave 1. Y la llave 2 dice 180 litros en 9 minutos. Entonces, nuevamente aquí defino cuántos litros carga la llave 2 por minuto. Y aquí hago una suma y tengo que las dos llaves cargan 50 litros por minuto. ¿Y qué es lo que nos dice el planteamiento? ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse el depósito estando vacío y cerrado el desagüe? Si se abren las dos llaves al mismo tiempo y que la capacidad es de 550 litros. Y aquí hago una ecuación que ya sabemos que 50 litros en un minuto y lo que queremos saber es 550 litros en cuántos minutos. Y para recordar cómo es que se hacía esta ecuación, era que se cruzaban los extremos. Entonces tenemos 550 por 1 dividido 50, que es lo que nos queda aquí. Y es esa ecuación que realizamos y tenemos que en 11 minutos las dos llaves van a cargar los 550 litros. El ejercicio 11 es algo similar al ejercicio 10. Para ahorrar tiempo, entonces voy a pasar este ejercicio. Les voy a dejar este material. El ejercicio 12 es básicamente aplicación de ecuaciones.
Fíjense que aquí dice que vende lápices en 96, vamos a poner 96 guaraníes, ganando 4 guaraníes en cada uno. Y dice que le habrían costado 72 guaraníes. ¿Cuántos lápices ha vendido? Es lo que pregunta el ejercicio. ¿Y qué es lo que, la manera que a mí me resulta más fácil es, tiene 96 es el precio de venta y el precio de costo es de 72. Entonces lo que hago es esta diferencia para saber la ganancia que yo tengo con los lápices. Y aquí nos da como, esa es la ganancia total de las ventas que yo realizo. Pero me dice que por cada lápiz gana 4 guaraníes. Entonces, como tengo que 24 es la ganancia total por la venta total, divido por estos 4 para saber cuántos lápices ha vendido. Y 24 dividido 4 me queda que se han vendido 6 lápices. Para algunos seguramente va a ser agotador esta parte porque son ejercicios que para algunos va a ser fácil y para otros no. Entonces les pido que puedan tener un chiquitito de paciencia para que podamos nivelarnos todos, porque ese es el propósito, tener todos un mismo nivel de inglés. El ejercicio 13 habla de un comerciante compró calculadoras a 35.750. Este es el precio de compra. Vendió 8 calculadoras ganando 220.000 guaraníes. Quiere saber cuál es el precio de venta de cada calculadora. Lo que yo calculé en primera parte es cuánto le salió la compra de las 8 calculadoras. Por eso es que multiplico 35.750 por 8, que me da 286.000, que es el costo de compra. Y dice que ganó 220.000 con esta venta. Y quiere saber cuál es el precio de venta de cada uno. Y lo que yo hice es el precio de compra, el costo de cada una de las calculadoras, más la ganancia, que me da 506.000 guaraníes, y ese 506.000 que ya está, el precio de costo más la ganancia, lo divido por 8, que me da 63.250 guaraníes, el precio de venta de cada una de las calculadoras. Esta es una situación cotidiana que nosotros tenemos. Fíjense cómo sin darnos cuenta nosotros estamos incurriendo diariamente en la aplicación de las matemáticas. El ejercicio 14 hay que tener aquí una situación de los signos, porque fíjense, le hice aquí una grafiquita para poder entender qué es lo que se da. Dice que un avión vuela a 11.000 metros y un submarino está por debajo, por eso tiene un signo negativo, de 850 metros. ¿Cuál es la diferencia de altura entre ambos? Entonces lo que yo hice es establecer el 11.000, que es la altura, lo que está arriba, en realidad tendría que ser, esto tendría que estar aquí, sería 11.000, y aquí es 0, y el submarino dice que está por debajo, que es 850, que es negativo. Entonces lo que quiere saber es esta diferencia, ¿cuánto hay? Entonces lo que aquí pasa, como yo establezco 11.000 menos, está dentro de un paréntesis porque tiene un signo negativo. ¿Y qué es lo que pasaba cuando eran signos? El mismo signo. Esto se convierte en positivo y se suma. 11.000 más el 850 que está por debajo, nos queda que la diferencia de altura entre
el avión en submarino es de 11.850 metros. El ejercicio 15 es básicamente realizar la resta. ¿Por qué? Porque dice que se tiene en una cuenta corriente del banco 1.250 euros, paga la luz, equivale a 83. ¿Qué quiere decir eso? Que resta de su cuenta corriente, luego paga el teléfono, que vale 37 euros, y dos cheques de gasolina de 40 euros. Al hablar de dos cheques, ¿qué es lo que tenemos aquí? 2 por 40. Eso es lo que tengo aquí. Entonces, tengo que tener dos cheques, por eso quedan 80, y hago la resta que me queda que en la cuenta corriente tiene disponible de 1.050 euros. El ejercicio 16 es básicamente una resta. ¿Por qué? Porque habla que Pitágoras nació en el año 585 y murió en el 495 a.C. Y lo que quiere saber es cuántos años vivió Pitágoras. Entonces, fíjense, no hay nada complicado, es realizar la diferencia para saber cuántos años vivió Pitágoras. En el ejercicio 17 habla de que se ha comprado un frigorífico y cuando enchufa dice que la temperatura está en 250 grados centígrados. Y dice que cada hora baja la temperatura a 50 grados. Y quiero saber qué temperatura estará al cabo de 6 horas. Entonces, yo lo que hago es sacar aquí los datos. Cuando se enchufa dice que está a 250 grados. Una hora baja 50 grados, o sea que es menos 50 grados centígrados. Y a las 6 horas, ¿cuánto va a ser la temperatura? Menos 50 por las 6 horas, dice que va a bajar entonces 300 grados en 6 horas y la temperatura inicial era 250. Hago esta diferencia y el frigorífico entonces acá al cabo de 6 horas va a quedar en menos 50 grados centígrados. Y en el 18 nada más pregunta la diferencia de temperatura entre un lugar y otro. Dice que en un lugar está 11 grados y en el otro 3 grados. Entonces hago esa diferencia y la diferencia que tengo es de 8 grados centígrados. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Muy bien, profe. Bueno, estos ejercicios les voy a pasar así, para ir avanzando. Fíjense, les voy a dejar de los resultados para que ustedes intenten realizar y puedan interpretar, pero les dejo los resultados. ¿Sí? Esto, si ustedes leen el material, van a interpretar qué es lo que representa esto. Valor absoluto, este signo, las rayitas, ambos lados, es el valor absoluto. Entonces, para ir avanzando les dejo. Lo que sí tienen que entender bien es los signos. ¿Qué pasa cuando tengo dos veces el mismo signo? En ese punto me voy a detener un poquitito. Si yo tengo dos signos, como en este caso, por ejemplo, menos 23 más 100, menos 156, ¿qué quiere decir este signo? Que este número es negativo y aquí resto. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Se convierte en positivo este número, porque dice que es menos menos y dos veces dos signos negativos seguidos se convierte en positivo. Es como que estoy multiplicando ambos signos y al multiplicarse se convierte en positivo. Y aquí luego dice más menos 696. Entonces,
como no tengo ningún paréntesis ni nada, entonces es por ello que lleva el signo negativo, por la ley de los signos. Y ahí si cargamos la calculadora así tal cual con los signos que están aquí, nos tiene que dar el resultado. En este caso, en el F, como tenemos paréntesis, siempre tenemos que hacer lo que está dentro del paréntesis y atender estos signos cuando tenemos signos seguidos. Aquí también atender lo que está dentro del paréntesis primero. Siempre hacemos paréntesis, corchete y llave, como tenemos en el ejercicio N, O y P. El N está aquí desglosado, el O está aquí y el P es básicamente es fácil porque es ir haciendo lo que está dentro del paréntesis, lo que está el corchete y luego lo que me pide. Entonces, para que puedan ustedes tener como referencia y corroborar si está bien lo que realizaron. Lo mismo se da aquí en el orden de operaciones. Tienen que manejar bien de qué manera, cuáles son las primeras ecuaciones que se deben de realizar, las operaciones, mejor dicho. ¿Sí? Si tenemos paréntesis, hacer lo que está dentro del paréntesis y después atender el orden de operaciones. Acá tenemos paréntesis, hacer lo que está dentro del paréntesis, se divide eso y luego se multiplica. ¿Cuál es? Si no tenemos paréntesis, ¿qué es lo que se hace primero? Multiplicación, división, luego suma y resta. En el ejercicio D, por ejemplo, podemos ver qué es lo primero que tenemos que hacer. Lo que está dentro del paréntesis, 9 menos 4, que eso me da 5. Tengo aquí una multiplicación que está por delante, entonces 2 por 5 me da 10. Y ese 10 dividido por 5, que me queda en 2. 2 más 1 me da 3 y tengo aquí que me queda 6 menos 3, me queda en 3. Y ir así desarrollándolo de manera procesual. Profe, el F puede explicar, por favor. El F. Bien. ¿Qué situación tenemos aquí en el F? Fíjense que siempre tenemos que ir haciendo paréntesis, corchete y llave. Este es el paréntesis, este es el corchete y la llave es, recordaremos seguramente siempre nos veían un esquema de llave y es este simbolito. ¿Qué se dio en el F? Tengo paréntesis primero. 2 más menos 4. Si yo hago esto va a quedar en menos 2. A ver si me voy a confundir. Esto queda en menos 2. ¿Qué tengo luego? Al no tener aquí ningún símbolo, entonces quiere decir que eso es multiplicación. Multiplico esto por 2. Va a quedar aquí en 4. ¿Sí? Menos 2 por 2 me queda menos 4. Voy a poner aquí como una ayuda de memoria. Menos 4. Entonces, esta parte voy a tachar como que ya hicimos. Menos 4 dividido 2 me queda ¿cuánto? Menos 2. Esto te tienen que ir haciéndolo en su cuaderno de manera así, ir bajando paso por paso. Yo nomás lo estoy haciendo así. Entonces, menos 2, esto ya utilicé. ¿Y qué es lo que me queda dentro de este corchete? Tengo 6 más, por este menos 2, me queda en menos 2, porque menos 2 es lo que está todo aquí tachado, más 8, que eso nos da ¿cuánto? Si alguien nos puede ayudar, si tiene calculadora, para no errar. 6 menos
2 más 8 queda 12. ¿Sí? Doce es lo que nos queda dentro de este. Voy a poner así para que se pueda más o menos interpretar. Todo lo que está dentro del corchete es 12. Luego, ¿qué tengo que hacer? 5 menos este corchete. Entonces, ¿qué quedaría acá? 5 menos 12. ¿Sí? Que eso nos da cuánto. Y ya tenemos aquí. ¿Sí? Es menos 7. Y por último realizamos la multiplicación con el 4. 4 por menos 7 nos da como resultado un resultado negativo, menos 28. Que es lo que está aquí. ¿Sí? ¿Se puede entender? Sí, sí. ¿Sí? Usted lo que tiene que ir es haciéndolo paso por paso. Este ejercicio, por ejemplo, tiene que volver a repetir 4, llave, 5 menos, corchete, 6 más, y hacer lo que está en el paréntesis. Por 2 divididos, ir haciendo uno abajo al otro, les va a ser un poquitito largo, pero les va a ser útil para llegar al resultado. Siempre atendiendo la ley de los signos y el orden de operaciones. El 5 era fácil, ¿sí? Era súper fácil, era para que ustedes vayan nomás entendiendo que era el tema de las potencias. Siempre que tenemos multiplicación de la misma base, se suman las potencias. ¿Sí? Siempre misma base. Entonces hay que atenderlo bien, que tiene que tener la misma base y multiplicación para que se puedan sumar. Si yo tenía, por ejemplo, aquí y a la cuarta por x a la cuarta, no podía sumar las potencias. Pero si tenemos misma base, sí se suma. Cuando tenemos divisiones, se restan las potencias, también con la misma peculiaridad que tienen que tener la misma base. Y así van sucesivamente. En el F tenemos potencia de potencia. Y cuando tenemos esta situación que es potencia de potencia, ¿qué es lo que se hace? Se multiplican ambas potencias. 3 por 2 nos queda en 6. Así tenemos el G, la misma situación. El H también. La J se vuelve a repetir. Y aquí, por ejemplo, en el L. ¿Qué es lo que pasó en el L? Fíjense que tenemos paréntesis, entonces yo hago lo que está. Primero, dentro del paréntesis tengo división, me queda a al cuadrado porque se restan ambas potencias. Multiplico, hago lo que está dentro del otro paréntesis. 6 menos 5 me queda a. No escribo una potencia. ¿Por qué? Porque se entiende ya que es una sola a. Y al ser multiplicación, se suman ambos, 2 y 1, me queda 3. Así también en el P hay que ir haciéndolo paso por paso lo que está en potencia y luego realizar la división. No es que voy a hacer 4 menos 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que hacer esta ecuación primero, la potencia, y luego restar ambas potencias. Lo mismo en el Q. Hago las potencias, multiplico las potencias de ambos y luego divido y la diferencia de exponentes. Y en el R es también tomar un poquitito de tiempo y ir haciéndolo paso por paso. Es lo que está aquí. Y con eso creo que cerramos, sí, cerramos la unidad 1, que eran números enteros y números naturales. La unidad 2, el tema divisibilidad, lo que me comentó una compañera y otras más,
que tienen un poquitito de inconvenientes en la interpretación. No sé si están viendo, esta es una tablita, espero que se vea, que ustedes deben tener y que les va a ayudar mucho para interpretar lo que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Fíjense que el máximo común divisor, ¿qué es lo que busca? Números comunes, solamente los comunes con su menor exponente, que es eso que yo tengo que desglosar mi valor que tengo y tengo que buscar el común con su menor exponente. En cambio que el mínimo común múltiplo es al revés, son comunes y no comunes con su mayor exponente. Pero como yo sé cuándo utilizo uno y otro, fíjense que el máximo común divisor es lo que se aplica en situaciones en las que se quieren dividir objetos, ¿sí? Esa es una palabra clave. Habla de objetos, algo que se puede ver. Y ese objeto es lo que yo hago dividir en trozos, pedazos, segmentos, iguales de longitud, etcétera, pero la mayor posible. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a utilizar máximo común divisor, cuando el planteamiento me habla de objetos, de algo tangible, de algo que yo puedo ver, ¿sí? Entonces, y hay unas palabras claves que tenemos, que es, por ejemplo, cuando habla de máximo, de mayor, dividir, el más grande, objetos, objetos iguales, más amplio, más caben, etc. ¿Sí? Fíjense, estas son palabras claves. Máximo habla siempre de mayor, de que aumenta en algo. En cambio, que el mínimo común múltiplo dice que se aplica en situaciones en las que se quiere determinar una frecuencia o el menor número o cada n día, que es una cantidad de días. Pero es algo más intangible, algo que yo no lo puedo ver. Entonces, por ejemplo, los días, si bien sabemos, lunes, martes, pero son situaciones más abstractas que nosotros no podemos así percibirlos. Los días están dados, ¿verdad?, por situaciones que realizamos a diario, pero no podemos ver, por ejemplo, como un objeto, como un lápiz, como un borrador. Entonces, cuando nos plantean así situaciones más abstractas, hablamos de mínimo común múltiplo y tiene palabras claves como mínimo, menor. Cuando vuelven a coincidir, repiten encuentros. Estas palabras claves ustedes tienen que tratar de adquirirlas y de manejarlas así. ¿Por qué? Les voy a ir mostrando en estos ejercicios cuáles son esas palabras claves para saber sí que voy a calcular máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Y en el 1 dice, un hombre tiene 3 rollos de billetes de banco. ¿Cuál es la primera característica que aquí ya tenemos? Que acá ya nos habla de billetes, rollos de billetes, y los rollos de billetes nosotros podemos percibir. Entonces, ahí ya me da un indicio. ¿Sí? Y ese indicio que está relacionado al máximo común divisor. Dice, en uno tiene 4.500 pesos, en otro 5.240 y en el tercero 6.500 pesos. Fíjense, si todos los billetes son iguales y de la mayor denominación. Ya es la segunda característica que nos da el planteamiento. ¿Sí? Iguales y de mayor denominación. Nos consulta aquí cuánto vale cada billete, cuántos billetes hay en cada rollo. Dos cosas nos pregunta. ¿Cuánto vale cada billete? ¿Cuántos billetes hay en cada rollo? Aquí ya entra el tema de la divisibilidad. Tengo que
dividir cada uno de estos 4.500, 5.240, 6.500, aquí ya está esto desglosado. Siempre se inicia por la divisibilidad menor. Tenemos desarrollamos esta ecuación y nos queda que 4.500 equivale a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cubo. Aquí falta seguir esto, ¿sí? Por eso que van a encontrar que, por ejemplo, 5 al cubo y acá no hay el 5. ¿Por qué? Porque yo todavía no llegué al residuo 1. Por falta de espacio nomás aquí yo tengo, esto tiene que continuar y me va a dar este resultado. 5.240, si yo voy desglosando, me queda en 2 al cubo, que es esto, 5, que tengo solo un 5 por 131. Y la misma situación se da en 6.500, que esto continúa porque todavía no llegué al residuo 1 y me queda 2 al cuadrado por 5 al cubo por 3. Y si yo ya tengo estas características de rollos de billete iguales y de mayor denominación, es por eso que se utiliza el máximo común divisor. Y el máximo común divisor son comunes con su menor exponente. Comunes tengo el 2 y el 5. ¿Cuál es el menor exponente? Es el 2 al cuadrado, porque el 2 al cubo es mayor. Y tengo solito el 5 en este caso. Entonces ahí tenemos que cada billete vale 20 pesos. Y quiere saber cuántos billetes hay en cada rollo. Y lo que hago es dividir el 4.500, que es el total que tengo, dividido 20. Me queda que hay 225 billetes de 20 pesos en el rollo 1. 5.240 dividido 20 nos quedan 325, que hay 325 billetes de 20 pesos cada uno. Y en el tercer rollo nos queda 262 billetes de 20 pesos cada uno. Y ahí ya está nuestro ejercicio. En todos estos problemas hay que hacer buscar los números primos hasta llegar al residuo 1. De eso no hay duda. Y dice aquí otra pista que acá nos habla de ómnibus, pero si bien es algo tangible el ómnibus, pero aquí nos pregunta ¿cuál será el menor número de días en el cual los ómnibus salen juntos? Y si tenemos menor, hacía referencia a que, fíjense que aquí tenemos la palabra clave menor que está dentro del mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo son números, son los valores comunes, no comunes, con su mayor exponente. Y es por eso que nos da 120. En el 3 habla de un viajero que va a Barcelona cada 18 días y otro cada 24 días. Hoy han estado los dos en Barcelona. ¿Dentro de cuántos días volverán a estar los dos a la vez? ¿Qué es lo que aquí está diciendo? ¿Cuándo es que van a volver a coincidir? Aquí no estamos hablando ya de algo tangible, habla de un viaje, no es algún objeto que podemos así tocarlo, sino en el viaje se disfruta todo eso, ¿verdad? Pero no podemos así tocarlo y habla de coincidir, cuándo van a volver a estar juntos. Y
Fíjense que aquí tenemos la palabra clave en el mínimo común múltiplo cuando vuelven a coincidir. Es por eso que se calcula el mínimo común múltiplo. En el 4 está también una palabra clave. Habla aquí de que 3 caballos arrancan juntos en una carrera. El primero dice que tarda 10 segundos en la carrera, el segundo tarda 11 y el tercero tarda 12 segundos a dar una vuelta a la pista. ¿Al cabo de cuántos segundos pasarán juntos por la línea de salida? Fíjense que habla casi similar al ejercicio anterior, que habla otra vez de coincidir cuando van a estar nuevamente juntos, por eso es que se calcula el mínimo común múltiplo. Y nos da 660 segundos, que quiere decir que cuando lleguen a 660 segundos, hay que ver cuántas vueltas equivale para cada uno de ellos. Pero eso no nos pide el problema, solamente quiere saber al cabo de cuántos segundos van a volver a coincidir en la línea de salida, que es 660 segundos. En el 5 habla de menor número, por eso es que se calcula el mínimo común múltiplo. En el 6 habla de menor también. ¿Cuál es el menor? Que al dividir por 162, 264 y 512 da 0 de resto. ¿Qué es este planteamiento? ¿Qué valor, qué número yo puedo dividir por 100? Un número igual que puedo dividir por 172, 264 y 512 da como resto 0. ¿Sí? Entonces, el menor número es 3.016.191. Nos puede asustar porque es un número muy elevado, pero es el número más bajo que dividido por cada uno de estos factores nos da como resultado, como resto 0. El mínimo común múltiplo dice que de 864 y de 900 se divide por el máximo común divisor de los mismos. Quiere saber cuál es el cociente de ambos. Entonces aquí lo que es fácil. No tenemos que indagar, ¿verdad?, de qué es lo que tenemos, cuál utilizar, sino que obtener mínimo común múltiplo y máximo común divisor de los 864 y de 900, y eso es lo que se divide. El máximo común múltiplo me da 21.600 y el máximo común divisor es 36, y hago el cociente de ambos y me da 600. En el 8 habla de el producto de los dos números enteros. Dice que el máximo común divisor de los números es 2 y el mínimo común múltiplo es 16. Hallar el producto de los dos números. Y aquí lo que es, si yo voy a desglosar el 2 y el 16, el 2 es, su máximo común divisor es 2 y el mínimo común múltiplo de 16 está aquí en este. Entonces, tengo que el 2 es, su valor es 2. No hay otra forma de que yo pueda obtener un número absoluto de 2. Entonces es 2 el número. Y el máximo común, el mínimo común múltiplo dice que es 16, que es 2 a la cuarta. Eso nos da 16. Y se multiplica nada más ambos, el 2 y el 16. Eso nos da como producto 32. ¿Por qué yo sé que el primer valor es 2? Porque habla máximo común divisor, que es comunes con su menor exponente.
y el menor exponente de 2, por lógica ya sabemos que va a ser 2. Y el mínimo común múltiplo de 16 yo lo desgloso, me va a volver a dar 16 y por eso es que multiplico 2 por 16 y me da como un producto 32. Y aquí, por ejemplo, ya nos da el valor de uno de los números, pero hay que atender algo aquí. Si yo multiplico dos números, eso equivale a la multiplicación del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Fíjate que aquí tengo el signo es igual, que nos dice que es de igualdad. Entonces, A por B, yo tengo ya el valor de un número que es 18 y eso lo establezco como el valor del número, de un número que es A. Por eso es que tienen aquí 18 por B, que dice que es igual a la multiplicación del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. Entonces tengo esta multiplicación que me da 1350, esto que está aquí multiplicando pasa al otro extremo dividiendo y tengo que el otro valor es de 75. ¿Van entendiendo cómo se está dando, cómo diferenciar esto? Sí, profe. Aparte, yo me complica. ¿Cómo? Esta parte que acabas de explicar. No sé si a mí me sale nada más entrecortado o se escucha entrecortado. Les voy a mostrar en estos últimos, fíjense que aquí habla de mayor número, eso ya les voy a dejar así como para que puedan identificar. Aquí ya habla de libros que son tangibles, entonces el primer parámetro que tenemos es que es algo tangible que podemos tocar. Y habla como pregunta cuál es el mayor número de niños que pueden beneficiarse de esta forma. Y ya nos habla de mayor, entonces al hablar de mayor, la segunda pista que tenemos, por eso es que se calcula el máximo común divisor. En el 11 habla de tres piezas. Esas piezas pueden ser, por ejemplo, tela, ¿sí? O algo que podamos tener, una piola, por ejemplo. Tres piezas dice que tenemos de 84, 270 y 330 centímetros de longitud. Y como referencia nos da cuál es la mayor longitud que cabe un número exacto de veces en cada uno de ellos. Entonces tenemos que pieza es un objeto, es algo que se puede tocar y habla de mayor longitud, por eso es que se obtiene el máximo común divisor. En este dice que se desea condicionar aquí en este ejercicio 12. Habla de, creo que este estaba ya en el video, en la clase anterior, donde se descomponen 1830 y 1170, que son latas de aceite y de conserva. Aquí fíjense que habla aquí de menor número de cajones, pero que tiene que contener el mismo número de latas. Es algo, las latas son algo tangible, pero habla del mismo número. Y aquí, por ejemplo, vemos en el máximo común divisor, habla de objetos iguales. Entonces, las latas son objetos y habla que tiene que ser del mismo número de latas. Por eso es que se utiliza el máximo común divisor. Y solamente nos decía cuántas latas habrá en cada cajón, se llegaba hasta aquí. Pero luego nos dice cuántos cajones son necesarios.
Entonces, por eso es que se realiza esta división para saber cuántas cajas necesito de aceite y cuántas cajas necesito para las conservas. 61 es 61 cajas de 30 latas cada una y 39 cajas con 30 latas cada una. Y en total voy a necesitar 100 cajas. ¿Sí? Entonces, dos cosas nos pide aquí en este problema, por eso es que se calcula el máximo común divisor y luego se divide por cada una para saber la cantidad de cajas. En el 13 habla de un terreno de forma rectangular y el mismo largor tiene respectivamente 875, 500 y 350 metros de ancho. Quiere dividir en el menor número de parcelas de igual área. ¿Sí? Entonces aquí ya habla de que tiene que ser iguales. Tenemos que interpretar el planteamiento, no es que podemos, por ejemplo, quedarnos, porque aquí nos habla de menor número, decir de que vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Si yo sigo leyendo, habla de una igualdad, de igual proporción tiene que ser. Y cuando hablamos de igual proporción, fíjense, iguales de longitud, estamos refiriéndonos al máximo común divisor. Por eso es que se calcula el máximo común divisor. En el 14 también habla de la mayor cantidad, pero también otra advertencia es que nos habla de igualdad. Un padre da a un hijo $160, a otro da 150 y a otro 120, para repartir entre los pobres, de modo que todos den a cada pobre la misma cantidad. ¿Cuál es la mayor cantidad que podrán dar a cada pobre y cuántos son los beneficiarios? Dos cosas nos vuelvo a preguntar. Mayor cantidad es mínimo, máximo común divisor, lo que se calcula, y después habla cuántos son los beneficiarios. Es por eso que se divide la cantidad de dólares por la cantidad de beneficiarios. En el 15 eh, habla de cajas de manzanas y de naranjas, la primera pista, y luego nos pide que cada caja contenga el mismo número de manzanas o de naranjas y además, fíjense cómo lo agrega aquí, y además el mayor número posible. Entonces ahí es que se obtiene el máximo común divisor. En el 16 habla también de capacidades máximas, habla de bidones, de toneles de vino, que es algo que se puede ver, se puede tocar. Como habla de capacidad máxima, es por ello que se calcula el máximo común divisor. Y en el 17 hablan de niños acompañados de padres que acuden a un campamento en la montaña para dormir ocupan cabañas todas iguales, pero sin mezclarse los padres con los niños. Este nos da nada más una referencia que dice cuanto menos cabañas ocupen, menos pagan. Pero la pregunta dice, ¿cuántas personas dormirán en cada cabaña? Entonces aquí lo que se obtiene es el máximo común divisor, porque hablan de personas y habla de igualdad. Por eso es que se calcula el máximo común divisor. Y el taller 2 era de selección múltiple, que de esta sería la temática en la que van a tener que marcar en el examen. Fíjense, les voy a
Voy a ir pasando esto. No sé si tienen alguna consulta en este punto. No, profe. ¿Estamos bien? Bueno, yo les voy a facilitar esto. Está la unidad 3, pero en honor al tiempo también que están conectados, les voy a subir esto ahora en la plataforma. Esto ustedes no tenían como tarea, pero yo les di para que ustedes practiquen sobre números fraccionarios, ¿sí? Entonces para la clase que viene, para poder ir viendo, aquí ya está también todo resuelto, pero por ahí si tienen alguna consulta estaremos viendo esto en la clase siguiente, ¿sí? Fíjense que ahí ya están todos, para que ustedes puedan ir viendo, analizando esto. Ustedes tienen que analizarlo, tratar de interpretar, ¿sí? Entonces, pensé que iba a llegar a terminarlo todo, pero no. Y no sé si les parece, por ejemplo, aquello que les dificulta más, como hoy comentó el compañero, que les es un poquitito complicado entender de esta manera, podemos tener, por ejemplo, tipo tutorías personalizadas. Los que por ahí quieren hacerlo de esa manera, podemos ver, por ejemplo, un sábado, sábados donde yo tengo más, por ejemplo, disponibilidad de tiempo, podemos hacer tipo tutorías, conectarnos y ver, bueno, yo tengo esta dificultad y por ahí para poder ayudarnos de esa manera. No sé qué les parece a aquellos que tienen dificultad, Está bien, profe. ¿sí? Podemos hacerlo de esa manera, podemos consensuar a aquellos que tienen dificultad, me escriben en el por WhatsApp, me pueden escribir incluso en el privado si no lo quieren hacer en el grupo. Entonces coordinamos un día que pueden para hacer esas tutorías así personalizadas. Y como les dije, la participación en clase yo no la tomo en cuenta, sino que depende de ustedes la predisposición que le pongan para ir entendiendo esto, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, oh, Y profe, ¿Sí? Bueno, quedamos así entonces. En la clase que viene yo les subo ahora este material que les estuve proyectando. Vayan mirando porque ya está todo resuelto. Eso les va a servir a ustedes de guía porque muy pocos entregaron la tarea. Poquísimos. No llegan a 10 lo que están interactuando así. Entonces les voy a facilitar yo y que ustedes practiquen. Entonces, las clases que vienen, ¿les queda bien la clase que viene conectarnos nuevamente o les queda bien hacerlo por video? ¿Quieren ir más despacio? ah, Para sí, mí está sería, bien. para mí sería mucho mejor conectarnos otra vez, profe. Conectarse. Bueno, Sí, así es. ya. Bueno, podemos ver entonces lo que queda de la unidad 3 y les voy a hacer un ensayo que como no nos queda mucho todavía con lo que tenemos que ver de la unidad 3. Voy a preparar un formulario de Google donde va a ser de selección múltiple, 15 ejercicios, y eso va a ser para que ustedes practiquen y vayan entrando en conocimiento de cómo hacer la temática, ¿sí? Entonces, esa sería nuestra clase que viene. Terminar la unidad 3 y darles esa guía que si bien ustedes no lo van a rendir de manera virtual, lo van a hacer de manera presencial, pero les va a servir ya para ir conociendo la temática de cómo hacer. Entonces, si no hay alguna consulta, nos estaremos viendo el próximo miércoles y ya nos queda re pocas clases porque la siguiente ya es Semana Santa.
Bueno, si no hay consultas, entonces les libero por hoy y nos estaremos conectando el próximo miércoles. Que tengan todos un buen descanso y exitosa semana de lo que queda todavía. Igual.